Muy buenas noches para todos y todas los que puedan ver este en vivo. El objetivo es darles a conocer cómo podemos caminar con el Señor. Primero es que nosotros nos reconozcamos de que nosotros somos el templo y la imagen de Dios, y que el Dios vivo está en nosotros. Eso es lo más importante. Darnos cuenta de que nosotros somos la imagen de Dios y el templo y morada del Dios vivo. Así dice las Sagradas Escrituras, no lo estoy diciendo yo. Yo solo estoy repitiendo lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y si nosotros queremos servir al Señor, tenemos que amarnos nosotros primero, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestros semejantes. Solo imagínense qué fácil es el trabajo. Amar a nuestro prójimo y andaremos con el Señor. Todo aquel que no conoce al Señor y el que no conoce a Dios, que se mire en un espejo de cuerpo entero. Nosotros somos la silueta auténtica de Dios. Nosotros somos la imagen, así lo dice la Sagrada Escritura. No lo estoy diciendo yo. Entonces, para poder caminar con el Señor, solo tenemos que empezar a amar a nuestros semejantes. Porque nuestros semejantes tienen la imagen de Dios y que también son el templo del Dios vivo. Si nosotros comprendiéramos esto, dejaríamos de criticar, dejaríamos de levantar falsos testimonios y empezaríamos a amar a nuestros semejantes, porque son la imagen de Dios o somos la imagen de Dios. Eso es lo primordial, darnos cuenta de que nosotros somos la imagen de Dios. Y además de eso, Dios en nosotros está en el verbo. Y lo dice pues, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Miren qué fácil es caminar con el Señor. Si cada vez que salimos a la calle vemos tantas imágenes de Dios. Solo imagínense, si Dios ha tenido la bondad de hacernos y darnos la dávida de vida, ¿y nosotros qué esperamos para salir al encuentro de nuestros semejantes? Necesitamos esa conciencia, ese despertar, porque estamos dormidos. El camino ahí está y no lo vemos. La luz ahí está y la desconocemos. Por eso dice Jesús el Cristo, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. En esa misma situación estamos nosotros. Salgámonos de esa triste historia y empecemos a vivir nuestras vidas
Porque cuando nosotros le oramos al Padre, a ese Padre que está aquí en cada uno de nosotros, Él nos va a recompensar en público. Y cuando nosotros empecemos a orar y a reconocer de que somos pecadores y que tenemos que quitarnos esos hábitos, esas malas costumbres de la crítica, de los celos, el odio, el rencor, la lujuria, el adulterio, la fornicación. Vamos a empezar a darnos cuenta que el Dios vivo está en cada uno de nosotros y que tenemos que amarnos y respetarnos. Todo aquel que quiera buscar a Dios y caminar a la par de Dios, tiene que darse cuenta de que somos la imagen de Dios y el templo y morada del Altísimo. Aquel que no lo acepte perderá su tiempo miserablemente, porque muchos dicen que la salvación va a llegar hasta cuando te mueran. No, la salvación es aquí y ahora. Así como nosotros sentimos todos los malestares de todas las malas acciones que nosotros cometemos en este mundo, así como nos sentimos enfermos cuando todavía hacemos un daño y nos sentimos mal, eso se conoce como remordimiento, entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Y si nadie llega al Padre si no es por mí. Así lo dice Jesús, el Cristo. Es que iniciemos nosotros con el trabajo que nos corresponde a nosotros hacer y prediquemos con la verdad en la mano, sacando la viga que nosotros tenemos en el ojo para después poder ayudar a nuestros semejantes a sacar la paja que ellos tienen en su ojo. Porque de lo contrario estaríamos actuando como los hipócritas. Querer ver luz en casa ajena y en la nuestra en tinieblas. Es que hay que orar al Padre que está en secreto y el Padre que está en secreto nos va a recompensar en público. Hoy quiero hablarles un poco del capítulo 7 de Juan, ya que Juan nos narra la historia de Jesucristo, ya que este era hermano de Jesús el Cristo. Es que veamos lo que dice el primer versículo y iniciemos en este camino de conocimiento, de verdad. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matar. Eso lo dice en el versículo primero del capítulo 7 de Juan. Se lo voy a leer de regreso. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Solo imagínense cómo estaba la situación para Jesús, mas no dejaba su trabajo de amar a sus semejantes.
El versículo 2 dice así de esta manera. Estaba cerca la fiesta de los judíos y la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Solo imagina el versículo 3. Y dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer, óiganlo bien, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Solo imagínense en qué situación estaba Jesús, que ni sus propios hermanos le creían. Y dice así el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. En esa situación estamos nosotros, porque al que nos dice la verdad, dudamos. Al que nos engaña, allí vamos como corderitos al matadero. El versículo 6 dice así, y entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presente. Óiganlo, más vuestro tiempo siempre está presto, o sea, está presente. Y dice el versículo 6, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. No nos gusta que nos digan la verdad, porque según nosotros estamos haciendo lo correcto. Eso lo dice el versículo 7. Y solo me recuerdo de un amigo que me bromea, que me dice que yo lo mismo le respondo, porque él mismo me hace las mismas preguntas. Él dice que no paso de decir lo mismo y él no ha dejado de preguntar lo mismo. Así son las cosas. Y solo imagínense, así es como platicamos con el amigo y se quiera o no, yo creo que aprende y yo aprendo de él. Y dice el versículo 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Cuando nosotros nos unimos al Padre y el Padre a nosotros, nos damos cuenta hasta en el momento que tenemos que actuar, hasta en el momento que tenemos que hablar. Por eso dice Jesús estas palabras. Versículo 9. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Versículos 9 y 10, el que acabo de leer. Y dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en las fiestas y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo, acerca de él entre las multitudes, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Eso lo dicen a cada rato al que se le dice la verdad, más el que los tiene en pañales tibios, ese están siguiendo. Así somos nosotros, porque estamos sordos
y ciegos. Por eso estamos en tinieblas. En nuestro tiempo ya está cerca, pero no nos damos cuenta. Apresúrate a encontrar la luz, porque el camino te espera para que puedas encontrarte con el Padre y el Padre contigo o con nosotros. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Eso lo dice el versículo 13. Más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Solo imagínense qué pregunta, eso lo dice el versículo 15. Se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin saber estudiar? Son cosas sorprendentes. No se necesita intelecto, sino amor por nuestros semejantes, sino que la unión del Hijo con el Padre. Y esa es la misión de nosotros, que nos integremos nosotros con nuestro Padre. Y entonces nos vamos a dar cuenta de tantas cosas y nos sorprenderemos. Versículo 16 dice así, y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Óiganlo bien. Cuando le dijeron que era un hombre que no tenía letras y sabía tantas cosas, y aquí le responde. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina. ¿Es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta? Óiganlo bien. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de mí, es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Este mensaje es maravilloso y me gusta leer mucho lo de Juan, porque es el que vino a dar testimonio de Jesús, el que vino a darnos el ejemplo, el que vino a preparar el camino para que nosotros lo conociéramos por él. El que habla por su propia cuenta, dice Jesús, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Fíjense que es bien fácil conocerlo. El que trae la verdad en sus labios, en su boca, en su verbo sagrado, que es Dios. Versículo 19 nos dice así, nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. La ley, ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonios, ¿tienes quien procura matarte? Solo imagínense lo irónico que han sido y que somos hasta la fecha. Versículo 21 y dice, Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión
no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Óiganlo bien, cómo es la hipocresía. A él lo juzgaban porque había curado al hombre en la época de reposo, mas ellos circuncidaban en la época de reposo, mas no decían nada. Versículo 23, y dice así: recibe el nombre, la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Os enojáis conmigo, porque el día de reposo sané completamente a un hombre. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es lo que nos falta a nosotros. Juzgar con justo juicio. Pero mientras no saquemos la viga del ojo en el cual está incrustada en el nuestro, mientras no la saquemos, no podremos ver bien y no podremos juzgar con justicia. Versículo 25. Y decían entonces, uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Óiganlo, lo que dice, versículo 25. Y decían, entonces, uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Versículo 26. Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Solo imagínense cómo se dudaba y cómo se delataban. ¿Por qué? Querían matarle. Versículo 27 dice así: pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Solo imagínense, porque conocían a Jesús y sabían sus padres y su procedencia, no le creían. Así somos todos. Por eso se dice que nadie es profeta en su tierra. Y así le toca a medio mundo. Jesús entonces enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. En esa misma situación estamos nosotros. Juzgamos y no sabemos quiénes somos. El trabajo íntegro, el cual debemos de hacer todos los que queremos progresar espiritualmente, saber quiénes somos, saber de dónde venimos, saber qué estamos haciendo acá. Y después de aquí hacia dónde iremos. Pero no sabemos nada, pero sí nos gusta juzgar. Nos gusta levantar falsos testimonios. Nos gusta mentir. Y eso es lo que nos tiene en esta triste situación en la cual estamos viviendo. Versículo 29. Pero yo les conozco porque él procedo. En él me envió. Pero yo le conozco porque él procedo
y Él me envió. Entonces procuraban pretenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora. Óiganlo bien, porque entonces procuraban aprenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora. Solo imagínense, esto lo dice el versículo 30. Él sabía hasta cuándo lo iban a capturar y lo iban a torturar. La gente inconsciente, la gente ignorante. En esa misma situación estamos. No hemos cambiado y seguimos juzgando y criticando estas enseñanzas sin verlas vivido, sin conocerlas, y seguimos en esta triste situación. Versículo 31 y dice así: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Solo imagínense teniendo el Cristo enfrente y esperaban el Cristo. Así estamos hoy. Tenemos enfrente a Dios y lo estamos buscando. Nosotros somos la casa de Dios y la andamos buscando. Estamos en una situación triste, precaria. Sin saber quiénes somos ni en dónde estamos. Versículo 32. Y dice ahí: y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron al alguaciles para que le aprendiesen. Solo imagínense, así como hoy, que nosotros gozamos cuando le estamos haciendo daño a alguien. Nos reímos y disfrutamos por el dolor de los demás, pero cargamos una Biblia bajo el brazo y andamos ahí para allá y para acá diciendo que somos cristianos. El árbol se conoce por sus frutos. El árbol no anda diciendo qué árbol es. Los que lo ven, dice ahí está ese árbol, y mencionan su nombre. Así somos nosotros. Nos conocemos por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestras palabras. Y dice así: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió, Versículo 33. Solo imagínense cuántas palabras, cuántas señales, y el pueblo no le conoció. Y dice así, de regreso se lo voy a leer. Y entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió, o sea que regresa al Padre. Versículo 34 y dice así: y me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Eso lo dice el versículo 34. Las preguntas sabias y sencillas no las sabíamos comprender, o no las comprendemos hasta la época. Y seguimos preguntándonos. Versículo 35.
Y entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Solo imagínense las preguntas que se hacía la gente, como burlándose de sus palabras maravillosas que instruía a aquel pueblo. Versículo 36. ¿Qué significa esto? Que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Nadie puede llegar a la luz si no la conoce. Nadie puede llegar al Padre si no lo conoce. De eso estaba hablando Jesús el Cristo. Él iba a la morada de su Padre, porque el Padre y él uno es. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Solo imagínense palabras maravillosas. El que tenga oídos que oiga y el que tenga entendimiento que entienda. Y dice así, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38 y dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es conocimiento de lo alto. Por eso vuelvo y repito, el que tenga oídos que oiga y el que tenga entendimiento que entienda. Dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir lo que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Óiganlo bien, esto es maravilloso y hay que disfrutarlo para vivirlo y para manifestarlo en los demás. Versículo 40. Y dice así, y entonces algunos de las multitudes oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Unos decían, otros negaban. Versículo 41. Y otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo, dudando. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? La gente llena de conflictos en sus pensamientos, confusa, no hallaba qué hacer, porque solo creía, no investigaba, no trabajaba en lo espiritual. Quería que todos se lo hicieran, como dicen hoy en día muchos, que Jesús vino y murió por nosotros.
y que Él murió para salvarnos. Pero nosotros no entendimos. A los suyos vino, dice Él, y los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hijos de Dios, el cual no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más que de Dios. Este es otro conocimiento sagrado, otras palabras maravillosas, para que el que tenga entendimiento que entienda. Hubo entonces decisión entre la gente a causa de él. Eso lo dice el versículo 43. El 44 dice, y algunos de ellos querían aprenderle, pero ninguno le echó mano, estando él y nadie lo podía tocar. Versículo 45 y 10. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea que no lo pudieron capturar. Versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Solo imagínense. Versículo 48. ¿Acaso has creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Oigan este mensaje. ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Óiganlo bien. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Óiganlo. El que no sabe la ley, maldita es. Esto lo dice el versículo 49. No lo estoy diciendo yo. Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Tengan cuidado para todos aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya no es válido. Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Versículo 50. Les dijo, Nicodemos, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Versículo 51. ¿Juzga acaso vuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Solo imagínense, hay que oír al hombre para saber qué es lo que ha hecho. ¿Juzga acaso vuestra ley a un hombre si primero no le oyes y sabes lo que ha hecho? Hay que oírlo para poder dar sazón de ello. Versículo 52, que es el penúltimo. Y dice así, y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Óiganlo bien cómo habla Juan en este mensaje para todos aquellos que queramos cambiar nuestras vidas y caminar con el Señor juntos a la paz, amando y respetando a nuestros semejantes.
Versículo 53 y dice así: cada uno se juega a su casa y nosotros regresemos a la nuestra, porque esta es la casa de nuestro Padre. Este fue el mensaje de hoy y espero que sea de gran provecho. Feliz noche y que el Dios vivo siempre